Listo, listo. Hola a todos. Este es el otro video que les estaba prometiendo, les había prometido sobre las acciones en Estados Unidos y sobre los índices accionarios en Estados Unidos. Antes de iniciar el video, les quiero recordar que estos son videos netamente educativos, no son recomendaciones de compra, ni mucho menos. Simplemente es mi visión del mercado, mi opinión del mercado, pero ya saben que cada persona es libre e independiente de tomar sus propias decisiones de inversión. Simplemente es como un apoyo más a todo lo que les he ido mostrando en estos años y, simplemente espero que les sirva bastante, pues como todas estas opiniones y todos estos análisis que yo hago de los mercados financieros. Qué pena que los últimos videos he tenido bastante tos, he tenido asma últimamente, entonces por eso me escuchan con la voz de esta manera y tosiendo bastante. Esperemos no afecte mucho pues como la calidad de los videos. Listo, como pueden ver ustedes acá a mano derecha, ya para que empecemos con este tema de análisis, tengo los tres principales índices accionarios de Estados Unidos, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq. Ya sabemos que el S&P 500 son las 500 empresas más grandes, el Nasdaq 30 y, el Dow Jones 30 empresas y el Nasdaq son 100 empresas de tecnología. Dentro del Nasdaq es donde tenemos entonces, como yo les digo, las empresas más grandes o más reconocidas, que son las de tecnología, están Amazon, Tesla, Apple, Facebook o Meta, Nvidia, Microsoft, Adobe, todas estas que son como las que más escuchamos nosotros día a día en la bolsa. Hay un gráfico que ya en un momento se los muestro en donde se ve que casi que el 50% de, en este caso del Standard & Poor's, por ejemplo, y el Nasdaq, por obvias razones, está compuesta por estas empresas Big Tech, como se les denominan. Entonces, casi que todo el índice está reflejado de acuerdo al comportamiento de estas acciones. Como les decía, acá vemos este gráfico donde se ven todas las empresas del Standard & Poor's 500 y podemos ver las principales. Todas estas empresas, las Big Tech, Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, que ya es Meta, componen el 50% de todos los índices, o de todo el índice, lo mismo en el Nasdaq. Entonces, estas empresas en realidad son las que me mueven los índices y las bolsas como tal. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y por eso siempre son como las empresas que más se fijan en el mercado. Obviamente hay muchísimas más empresas muy buenas que no tienen tanto peso en el índice, que pueden tener muchas fluctuaciones en el mercado, puede subir bastante y lo mismo puede bajar mucho, pero en términos de índices como tal no tiene mayor relevancia que un movimiento de estas empresas tenga respecto al índice a lo que pueden tener estas empresas. Entonces, ya viendo esto, vamos a empezar con el Standard & Poor's 500. Desde el 2020, todo esta fue la caída por el COVID, cuando inició la pandemia, cuando empezó todo el tema de las restricciones, de las cuarentenas, el precio o el Standard & Poor's en este caso cayó aproximadamente un 36%, 35.5%, y a partir de la semana de 23 de marzo, empezó una subida bastante fuerte en el mercado. Gráfico mensual
Obviamente identificamos mucho más esta subida, vemos acá, esto fue lo del COVID, acá teníamos estos cuerpos de estas velas, el precio nunca fue capaz de cerrarme por debajo de estos niveles, intentó caer el gráfico mensual y lo regresó, el mes siguiente intentó romper nuevamente y ahí inició este nuevo movimiento al alza que ha tenido demasiada fuerza. Solamente el año pasado se registraron 70 altos históricos en el Standard & Poor's, por ejemplo, 70 días en los que el índice me hacía máximos históricos. ¿Qué vemos entonces? Vemos obviamente una estructura alcista en las bolsas muy fuerte, muy marcada. Igualmente vemos aquí en el gráfico semanal con esta línea de tendencia. Obviamente en algún momento tuvimos otra línea de tendencia mucho más inclinada, la cual respetaba muy bien, llegaba a la línea, subía, llegaba nuevamente cada vez que tocaba esta línea, subía, la rompe y ya me empezó a generar nuevamente esta nueva zona o este canal que estamos viendo actualmente. Lo podemos mover un poco más. Entonces vemos que en la parte alta, siempre que el precio llega por estos niveles, siempre me genera reacción. Siempre que llega a la parte baja, estos niveles siempre me genera reacción. ¿Qué pasa? Con el tema de tasas de interés bajas, con la inyección de dinero, hay mucho dinero circulando en la economía durante los últimos año y medio, 2 años. Como hemos dicho, se creó más del 40, ya creo que 50% de todos los dólares que existen actualmente durante estos 2 años de pandemia. Y esto ha contribuido a que precisamente todo ese capital y toda esa liquidez en el mercado se inyecte en estos activos que son de riesgo, ¿cierto? Bajas tasas de interés me hace atractivo las inversiones de alto riesgo, como son en este caso los índices y las acciones, porque yo puedo pedir un préstamo a un 0% o a un 0.5%, mientras que, por ejemplo, el índice del Standard & Poor's el año pasado dio aproximadamente un 21%. Entonces, miren la diferencia que se puede generar en esos momentos. Por eso siempre hablamos que cuando empiecen a hablar de subir tasas de interés, ya este tipo de activos no siguen teniendo el mismo atractivo que tendría con políticas de bajas tasas de interés. Entonces vimos que esta semana el precio nuevamente empezó a caer. La semana anterior el precio cayó. Esta semana siguió cayendo, pero el día de ayer o 2 días anteriores el precio nuevamente toca esta parte baja del canal y me está generando una reacción positiva. Siempre decimos seguir dirección a la tendencia. El precio sigue con una tendencia alcista muy clara, muy fuerte. Cuando dijimos que el precio nos había roto, que habíamos dicho que el precio nos había roto esta primera línea más inclinada, podemos ver, acá la tenemos muy clara, toca, vuelve y cae, rompe, y en estos momentos el precio me formó un patrón de continuación, en este caso de esta tendencia, formándome un hombro, cabeza hombro invertido. Y nuevamente el precio continuó con su tendencia principal. Vimos entonces, o podemos ver el precio como se encuentra sobre estos niveles, parte alta. Llevamos bastantes días en el que el precio me tocaba esta línea de resistencia y caía. Primer toque, segundo toque, estuvo bastantes días, me dio esta entrada o esta oportunidad en venta, pero si nosotros siempre vamos a estar buscando entradas en compra, obviamente vamos a seguir buscando, o en este caso, entradas en dirección a la tendencia, compras en dirección a la tendencia. En este caso, ¿qué pasaría? Listo, el precio me cae, confluencia con línea de tendencia de largo plazo. Miren acá estos días como me actuó como soporte perfecto. Nuevamente toca exactamente la parte del canal, la parte baja del canal, y me genera esta vela. Miren la mecha tan grande que nos dejó el día, este fue el día
10 de enero, el día lunes, una vela bastante potente alcista. Y el día de ayer, nuevamente, por todo lo que dijo Powell en la conferencia, el precio otra vez me generó ese movimiento. Si seguimos buscando y si seguimos entrando en dirección a la tendencia, pues podríamos estar buscando nuevamente que el precio toque estos niveles y sigamos buscando altos históricos en estos índices, en este índice principalmente. Y hay que tener en cuenta el reporte de inflación del día de hoy. Como podemos ver, esta zona es una zona importante de resistencia. Todos estos días el precio no fue capaz de romper, me dejaba mechas en la parte alta, no era capaz, mechas en la parte alta, rechazaba, caía, rompe, nuevamente estamos sobre esos niveles. O sea que este es el punto clave, si el precio me rompe esta zona al alza, nuevamente estaríamos buscando altos históricos en el Nasdaq. Dow Jones, prácticamente misma tendencia, misma estructura, cae por COVID y inicia este periodo alcista fuerte. Resistencia parte alta, siempre que llega semanalmente a esos niveles cae. Resistencia, soporte parte baja, siempre que llega a estos niveles vuelve y sube. Está en esta parte de acá, tenemos que ser conscientes si sube, nuevamente altos históricos, llegar a estas zonas y mirar cómo reaccionan esos niveles. Si baja, estaríamos nuevamente buscando estos niveles de acá abajo. En el momento que el precio en el largo plazo me rompa esta zona o esta zona de soporte, ya estaríamos hablando de una corrección mucho más baja, mucho más grande, que podría incluso llegar hasta los 30.000, 29.500, pero pues eso ya es otra probabilidad del mercado, dependiendo todo lo que siga sucediendo. Vemos acá el precio dentro del canal. Voy a quitar esta línea. El precio sigue formando altos más altos, bajos más altos. Nuevamente el precio con la caída que tuvo a inicios de semana llegó hasta estos niveles, pero como ven, no fue capaz de cerrarme por debajo de esta zona. Esta zona fue resistencia en su momento. Esta zona fue resistencia en su momento. Acá en estos niveles se me está convirtiendo en soporte, me dejó estas dos mechas, estas dos velas día lunes, día martes, mechas en la parte baja, velas tipo martillo, cada velas alcistas están en línea con nuestra estructura principal, o sea que serían señales nuevamente de que el precio estaría buscando seguir subiendo. Volvemos a lo mismo, esperar hoy el dato de inflación. Ya escuchamos ayer a Powell, siguen con el mismo discurso. Obviamente la inflación está más alta de lo esperado, no ha bajado como ellos esperaban tampoco, que tienen todas las herramientas necesarias, pero ya saben que subir tasas de interés en cierto punto obviamente es necesario para poder controlar la inflación, pero al mismo tiempo saben que subir tasas de interés es también generar un problema muy grande, ya que todas las deudas en Estados Unidos te subiría de valor, los índices caerían, los inversionistas dejarían de invertir en estos activos de riesgo, entonces las bolsas caen, y ya saben que las bolsas normalmente se toman como referentes de salud económica. Si la gente ve que las bolsas están subiendo, creen que es que todo está perfecto. No es así. La bolsa es muy independiente de la economía como tal, pero siguen siendo eh, como indicadores en que se centra muchas personas como para ver cómo se está desempeñando la economía. Entonces esto es muy importante. Obviamente el precio de romperme esta zona de soporte y de romperme esta línea, nuevamente estaríamos buscando estos niveles.
que tener siempre las dos visiones del mercado, porque cualquier cosa puede pasar. Sabemos que esto simplemente son proyecciones, son análisis basados en análisis técnico, lo que nos ha mostrado el precio anteriormente, pero nadie nos asegura si esto va a suceder o no. Entonces, por eso tenemos que tener nuestras alternativas, nuestras proyecciones en ambas direcciones, también tener nuestra gestión de riesgo y calcular muy bien qué sucede. Nasdaq es la bolsa que más ha sufrido en las últimas semanas, principalmente porque las acciones tecnológicas son las que normalmente más sufren cuando suben tasas de interés. Entonces, como se ha venido hablando todo el tema de tasas de interés, de inflación, entonces esta semana, la semana anterior, Goldman Sachs, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, dijo que inclusive veían 4 subidas de intereses este año por parte de la Fed, o sea que una subida en cada una de las reuniones. Entonces esto hizo que estas acciones o que este índice cayera fuertemente. Igual semanal vemos este canal alcista, este canal donde cada vez que llega a la parte alta cae, cada vez que llega a la parte baja sube. Ha tenido este mismo comportamiento desde agosto, septiembre del 2020. O sea que si uno sigue este análisis y este gráfico en temporalidades semanales, es muy sencillo o es muy fácil identificar dónde comprar, ¿cierto? Cada vez que llegue a la parte baja, compre, compre, compre y listo. Cada vez que llega a la parte alta, no necesariamente tienen que entrar uno en venta porque sigue entrando contra de tendencia, pero si yo compré en parte baja, puedo ir tomando utilidades simplemente y cada vez que baje sigo acumulando acciones o sigo entrando al índice y sigo entrando y aumentando mis posiciones. Que vemos aquí en este gráfico también semanal del Nasdaq, muy educativo. Cada vez que el precio llega a la parte baja, me muestra señales o me muestra velas con configuración alcista. Por ejemplo, esta primera vela, el precio intentó subir, no fue capaz, me dejó casi que un martillo invertido, me dejó después un martillo. Después, cuando el precio vuelve y toca la línea de tendencia, me deja esta vela envolvente fuerte, señal de entrada al mercado de inversionistas. Otra señal, vuelve y toca la parte baja del canal y por ejemplo miren estas velas, mechas en la parte baja, rechazo, vuelve y llega a esta zona, miren estas dos velas, mechas en la parte baja, un martillo y ve la siguiente fue una doji libélula, patrón alcista fuerte, llega a esta zona de la tendencia o de la línea bajista, miren estas velas, mechas en la parte baja, si nosotros cogemos estas 3 velas sería un patrón Evening Star, primera vela bajista, segunda vela indecisión, tercera vela alcista y por consiguiente sube. Y hasta el momento, durante esta semana, estamos viendo cómo se está formando esta vela. O sea que no tenemos, entre comillas, pierde de lo que pueda suceder. Misma estructura, mismo comportamiento, esperando que Powell diga algo para que la bolsa no caiga y nuevamente siga haciendo máximos históricos. Eventualmente, si el precio sigue subiendo, primera zona, esta zona de resistencia, segunda zona, máximos históricos y que el precio nuevamente me toque la parte alta de este canal. Ahora sí, basándonos en este índice, en este análisis como tal, podemos entonces ya empezar a mirar las acciones tecnológicas. Aquí tengo varias, en algunas va a pasar más rápido que en otras. Pero si ya identificamos lo que están sucediendo en los índices, por consiguiente es muy probable que esto mismo estaba sucediendo en estas acciones. Vamos a ver que en las últimas semanas o la última semana las acciones tecnológicas cayeron muy fuerte, pero también esta semana han estado tomando impulso nuevamente al alza o estaban mostrando señales de volver a iniciar su movimiento al alza, que nos puede servir como para entrar o mirar probabilidades de compra en este caso. Empecemos por Amazon. Gráfico semanal. Amazon ha estado entre varias zonas. Vemos primero cómo estuvo en este pedazo acá. Resistencia alrededor de los 3.500, soporte alrededor de los 2.900. Después el precio, una vez rompe esta resistencia al alza, con este impulso, me genera un alto más alto que estos anteriores,
y ya se me empieza a consolidar es sobre este rango, entre los 3.750 y entre los 3.100 aproximadamente, 3.200. Desde mayo del 2021, el precio siempre que llega a estos niveles encuentra compradores, encuentra entrada al mercado, encuentra liquidez al mercado, y eso mismo estuvo pasando estas últimas semanas, donde el precio cae fuerte, ya vamos a ver en gráfico diario, y me he rechazado el precio. Gráfico diario, veíamos que el precio me estaba formando acá varios dobles suelos, acá era un doble suelo, rompe la parte alta, activación del patrón, nuevamente intenta subir, encuentra resistencias a los 3.750 y cae fuerte. Acá se me invalidaría este activo con esta mecha, el precio rompe por debajo. Si uno hubiera entrado en esta zona, acá el stop loss lo más seguro es que no lo hubiera tocado. Pero lo interesante es, al igual que el índice, al igual que en estas acciones, lo que sucedió el día lunes, el precio cae fuerte, es rechazado sobre esta zona y me genera esta vela alcista. El día de ayer, el precio vuelve y sube con fuerza. Todavía seguimos en una estructura diaria bajista. Así que si quisiéramos tener mayor confirmación y esperar qué sucede hoy con la noticia de la inflación y esperar que el precio rompa esa línea de tendencia o principalmente esta zona. Ya el precio, una punta espectacular o un punto ideal para entrar hubiera sido acá en esta zona de soporte. Si hubiéramos identificado, por ejemplo, en 4 horas, vamos a ver, el precio con esta vela de 4 horas no fue capaz de cerrar por debajo de la zona, subió y nuevamente subió. Yo tenía una entrada en este par que la cerré en pérdidas cuando vi que el precio ya me había roto esta zona de acá. Pero entonces ya estamos viendo estas nuevas señales. Siempre miramos el gráfico diario principalmente porque pues, las acciones son como operaciones más tipo swing, más de largo plazo. ¿Qué esperaría yo? ¿O qué sería lo ideal? Que el precio sea capaz de romper esta zona al alza. Me rompa al alza y ahí sí entro con toda en compra. Tesla. Tesla ha hecho algo muy interesante. Si nosotros tomábamos este impulso anterior en Tesla, de todo este movimiento al alza, vemos como el precio cabe perfectamente en los 61.8 en este gráfico semanal, me genera un doble suelo, toque 1, vuelve y toca, tocado segunda vez, y me genera o me inicia un nuevo impulso al alza. ¿Hasta dónde llegó el precio? Exactamente hasta los menos 61.8, segunda zona de take profit. Y en esta zona encuentra nuevamente oferta, entrada de venta al mercado. En estos puntos fue donde vimos las noticias de Elon Musk diciendo que iba a hacer la encuesta en Twitter a ver si vendía acciones para pagar impuestos y todo el show que se armó detrás de eso, pero técnicamente nos está mostrando que una primera zona, los 27, lo rompió con mucha facilidad, segunda zona, estos niveles. Cae perfectamente hasta su máximo anterior, esta zona era la resistencia, máximo histórico anterior, alrededor de los $900, rompe, ya me hace un nuevo máximo histórico acá, los 1.243, vamos a marcarlo, pero el precio me hace un retroceso perfecto a estos niveles. Ahora que vemos, el precio entonces ya se encuentra sobre esta zona, 1.250, 900. ¿Qué esperaría yo? Trazar aquí largo plazo, aquí inició el nuevo impulso,
hasta estos niveles, el precio nuevamente podría caer, o sería bueno que el precio cayera más para volver a entrar en compra. Estas son de las acciones que sí o sí debería uno comprar y tenerla a futuro. Tesla tiene muchísima proyección a futuro, a pesar de que se hable mucho de que no tiene la cantidad de ventas de carros que tiene Ford o que tiene Toyota o otras empresas que son mucho más grandes. Tesla es una empresa no solamente de carros, sino de energía, tiene muchísimos proyectos. Entonces, simplemente el precio está reflejando todo lo que puede generar esta empresa a futuro. Si yo me vengo al gráfico diario, ¿qué podría estar pasando? Si vemos el precio está acá en una zona de soporte, que inclusive podría formarse o que inclusive nos podría dar una zona de hombro, cabeza, hombro. Más o menos en esta zona sería el primer hombro. Segundo, la cabeza estaría en estos niveles. Y segundo hombro lo estaríamos identificando sobre esta zona. Si es así, simplemente es un patrón alcista que se me está formando en un retroceso. Como sucedió acá, el precio me formó un doble suelo, primer toque, patrón de tendencia alcista, segundo toque y el precio empezó a subir. Y aquí nuevamente el precio impulsa, me hace un retroceso, primer hombro, cabeza, segundo hombro. Si nosotros vamos a tener ese patrón gráfico como referencia, tocaría esperar que el precio nos rompa o nos active el patrón sobre estos niveles. Si el precio nos activa ese patrón sobre esos niveles, estaríamos buscando nuevamente máximos históricos 1.430, $1.700 aproximadamente en largo plazo. O también entonces podemos aprovechar este movimiento que se está formando en estos momentos. Tenemos 4 horas. Sigue una estructura bajista, 4 horas. Sería bueno identificar si el precio cae otro poquito y ver si nos muestra señales de entrar. Lo ideal sería que volviera a llegar hasta estos niveles, mostrar velas alcistas. Miren acá el precio cae, vela alcista, llega acá el precio no escapa, sube, llega acá, me deja esta mecha, sube, cuando rompe nuevamente cae y me deja mechas en la parte baja. Entonces sería bueno si el precio vuelve y llega hasta estos niveles para buscar entradas en compra. Apple, miremos Apple, gráfico semanal. El precio me estaba formando aquí una cuña, respetando perfectamente, rompe al alza. Aquí ya está línea, la podríamos tener de referencia, inclusive el precio podría llegar hasta estos niveles de la línea y volver a subir. O podríamos ya trazar una nueva línea en esos puntos. Vamos a ver cuál línea tiene como mayor relevancia. Tenemos esas dos líneas para formar aquí un canal. Precio tenía esta zona de resistencia semanal, rompe con mucha fuerza, en una semana me hace el retroceso, vuelve e impulsa y actualmente está sobre este rango. Sobre este rango que vemos acá. Precio me ha seguido haciendo altos, máximos, inclusive Apple llegó al ser la primera empresa a valer más de 3 trillones de dólares. $1 trillón, no recuerdo bien. Listo, aquí mirando, aquí buscando, sí, 3 trillones de dólares
al principio de este año. Entonces, pues, ya sabemos que es de las empresas más valiosas que existen. El precio venía con esa estructura alcista, me hace un retroceso, gráfico diario, me forma un hombro, cabeza, hombro invertido, primer hombro, cabeza en estos niveles, segundo hombro, acá con esta vela, y me inicia nuevamente este movimiento al alza. ¿Qué pasa? Ya sabemos que está dentro de este rango, está en la parte baja, al igual que todos los otros activos. El día lunes llegó hasta estos niveles de soporte y está encontrando nuevamente entrada de compradores. Lo ideal sería bueno si el precio pudiera bajar. Cualquier caída de estas acciones obviamente es compra. Eventualmente si el precio vuelve y cae y vuelve y llega a los niveles de la parte baja del canal, sería identificar el momento, identificar patrones para nuevamente buscar entradas en compra. En este punto, el precio pues está muy cerca a la resistencia, pero como ya hemos visto, el precio sigue haciendo máximos y máximos. Entonces, podríamos también comprar, identificando obviamente algún retroceso, algún patrón y hacerle seguimiento a las acciones. Si hacemos trading, si hacemos operaciones, simplemente es mirar en qué zona tomar utilidades y esperar retrocesos para volver a entrar en compra. Si compramos más acciones a largo plazo, simplemente es comprar acciones y acumular. Meta o Facebook. Igual, índice Nasdaq nos lo mostraba perfectamente, precios haciendo máximos históricos. En algún momento durante el 2020 y 2021 el precio estaba sobre este rango. El precio me rompe al alza ese rango, me hace un nuevo impulso. Me hace un nuevo impulso y ya está encontrando nuevamente esa zona que era resistencia, soporte. Aquí llego durante esta semana, lo de las semanas anteriores, perdón, y me podría estar formando un patrón hombro, cabeza, hombro invertido. Este patrón hombro, cabeza, hombro invertido lo podríamos ver acá, primer hombro, cabeza cuando el precio toca estos niveles y el día lunes me deja esta vela tipo martillo fuerte. Podría estarme configurando este como el segundo hombro. Obviamente para que se me active ese patrón, esperar que el precio rompa al alza esta zona o estos niveles, todavía falta bastante. Si todos nuestros factores fundamentales nos siguen dando señales de que la bolsa va a seguir subiendo, de que Powell sigue hablando de todavía no subir o que eso va a ser un proceso más largo de lo que se espera y la inflación no acompaña esas subidas de tasas, entonces simplemente seguiríamos con este movimiento al alza. El día de ayer fue un día muy bueno para haber comprado, pero igualmente si el precio me hace cualquier retroceso y los fundamentales no nos acompañan en el movimiento, sería una buena forma o un buen punto para entrar en compra nuevamente hasta sus máximos. Esa sería una entrada mucho más arriesgada, una entrada más conservadora, sería esperar que se activara el patrón gráfico y buscar entradas en compra. Todo esto acompañado a la tendencia, como ya lo dijimos. Cuando vemos acá el precio impulsa, se hace aquí una consolidación, me forma un doble suelo, patrón fuerte alcista, rompe estructura,
y genera un nuevo movimiento al alza, un nuevo impulso alcista, retroceso, patrón, cambio de tendencia de este movimiento bajista, dándonos señales de subir. Si yo trazo este Fibonacci de este último impulso alcista, el precio me estaría haciendo ya un retroceso hasta el 61.8 aproximadamente, con esta caída acá que sería la cabeza del patrón, y eventualmente si esto sigue con su estructura como ha venido desde hace bastante tiempo, quería seguir buscando compras y máximos históricos. Nvidia, semanal muy, demasiado alcista. Desde COVID hasta la actualidad, o hasta sus máximos históricos, el precio alcanzó a subir un 661%. Imagínense lo que es eso. Desde sus máximos históricos, el precio ha caído ya aproximadamente un 26-25%. Si vemos este gráfico semanal, el precio todavía tendría mucho espacio para caer. De llegar el caso de que el precio siguiera cayendo, ideal sería que el precio llegara más o menos hasta esta zona, que fue su resistencia anterior al gráfico semanal, y sería un punto demasiado atractivo para comprar nuevamente y que nos concluyera con la línea de tendencia. Eso sería una proyección demasiado optimista, esperando que el precio fuera capaz de llegar hasta esos niveles. No sabemos si vaya a pasar. Ya aquí en el gráfico diario, obviamente ese Fibonacci anterior era gráfico semanal. En el gráfico diario, si trazamos un Fibonacci desde el inicio de este impulso, el precio estaría muy cercano al 61.8, pero miren que el 78.6 me confluye perfectamente con esta zona en el gráfico semanal, en el gráfico diario. Sería el 61 en el gráfico semanal, sería esta zona de resistencia, podría llegar y alcanzar a tocar inclusive esta línea de tendencia alcista, ya que sería una zona con demasiada confluencia para entrar en compra. El precio viene cayendo, altos más bajos, bajos más bajos. En el momento que el precio vuelve y me rompa este canal bajista, miren que llega acá, sube, llega acá, sube. En el momento que el precio me rompa este canal bajista, sería un buen punto, ya sea que el precio llegue hasta estos niveles y suba, o que el precio nuevamente de pronto llegue hasta esta zona, caiga nuevamente hasta estos niveles y suba, y que me forme de pronto un hombro, cabeza, hombro invertido sobre estos niveles. Obviamente son proyecciones, suposiciones que pueden suceder en el mercado, y identificar ese patrón para entrar en compra. Siempre operando en dirección a la tendencia, la estructura de las acciones y los índices alcista al 100. Obviamente, cada vez que el precio tiene un retroceso fuerte, vuelve e inicia un movimiento al alza. Entonces, si ya vemos que está en la parte baja de esos movimientos, pues lo más sensato y lo más correcto sería nuevamente unirnos a la tendencia. Microsoft, por ejemplo, es de las que están mucho más atractiva de todas las que hemos visto. ¿Por qué? Porque las otras ya han iniciado, por decirlo así, un primer movimiento. Esta está mucho más cerca a su parte baja. Miren ese canal perfecto en el gráfico semanal de Microsoft. Nuevamente llega a la parte baja, zona de resistencia anterior en agosto de 2021. Toca nuevamente esa zona en este momento, está muy cerca del canal. Si toca inclusive el canal sería perfecto. Y compra. Primer punto, esta zona de resistencia, pero si sigue comportándose como ha venido comportándose, haciendo máximos históricos, nuevamente buscar a largo plazo que el precio llegue, toque parte alta del canal y que pueda seguir haciendo esto en un futuro. Gráfico diario. Hacemos un Fibonacci de este último impulso en gráfico diario.
confluye perfectamente. Miren esta parte, miren esto en la parte alta del canal, me deja esta vela bajista importantísima, vuelve y toca, no es capaz, vuelve y toca, no es capaz, me hace este movimiento a la baja y acá me confluye perfectamente, 61.8, zona de resistencia, soporte, vela importante, me echa en la parte baja. Entonces, importantísimo este par. Acá vemos esta zona como de soporte. En el momento que el precio sea capaz de romperme esa zona al alza, sería una confirmación adicional. El precio podría caer nuevamente y empezar a subir como les dije. O el precio podría romper esto al alza, dar un retroceso y unirnos a ese nuevo impulso alcista. Entonces, esta es de las que más me gusta en estos momentos. Adobe, alcista igualmente, impulso, consolidación, rompe al alza, sigue haciendo máximos históricos. En este punto el precio me hizo un retroceso muy fuerte. Estamos entonces ya sobre esta zona, el precio llega nuevamente a esa zona que fue resistencia durante vemos cuánto tiempo, desde el primer día que llegó hasta esta zona, hasta el día que rompe, en realidad pasaron 41 semanas, 287 días, bastante tiempo, casi un año, más de mitad de año, 9 meses aproximadamente, y el precio ya rompe. Nunca había vuelto a esta zona, ya el precio llegó esta semana y estamos viendo una reacción. Según esto que vemos, el precio puede llegar, primer punto, a este nivel, zona de soporte, resistencia, y ya identificar si el precio va a seguir subiendo o si por el contrario vamos a encontrar resistencia, ver si nos hace algún patrón, cambio de tendencia, doble suelo o algún otro tipo de patrón gráfico para irnos a un movimiento mucho más alcista, o si por el contrario nuevamente cae hasta estos niveles y subir. Miremos PayPal. PayPal ha tenido una caída demasiado fuerte. Miren esto. Desde julio, semanal, gráfico semanal. Desde julio el precio hizo un doble techo, rompió línea de tendencia bajista, alcista, y desde ahí el precio cayó bastante fuerte. Fundamentalmente no he visto qué ha sucedido, pero el precio cayó casi un 42.5%, pero nuevamente, como en todas las acciones tecnológicas, vemos que sobre esta zona me está encontrando soporte. Tiene que aquí fue soporte, en el mes de julio de 2020, septiembre de 2020, noviembre de 2020 y nuevamente está sobre esta zona. Si vemos, el precio está más o menos acá en un rango. Una vez el precio define ese rango y me defina hacia dónde va a romper, podríamos nuevamente buscar entradas en compra. O por el contrario, como vemos este movimiento tan fuerte, si me rompe la baja, estaremos nuevamente buscando los 120. Gráfico diario vemos mucho más fácil esta consolidación. Entonces acá tenemos las zonas muy bien identificadas, soportes, rompe a la baja, me deja este gap bajista. Usualmente dicen la teoría que los gap normalmente se llenan, o sea que sería muy probable que el precio subiera, me llenara el espacio de este gap. Hay diferentes tipos de gap. Si es un gap de rompimiento fuerte, el precio se supone tendería a seguir bajando. Si simplemente es un gap, por decirlo así, normal, pues como del mercado, entonces el precio vuelve y lo llena. O sea que si el precio rompe al alza, miren acá el gráfico de la vela del lunes, mecha parte baja, vela tipo martillo, la vela de ayer alcista bastante fuerte, pero no ha sido capaz de romper esta zona. O sea que en PayPal esperar que el precio me rompa esta zona de acá, si queremos entrar en compra. Airbnb,
Vamos a ponerlo así para que sea mucho más fácil, en un rango de largo plazo, entre los $212 y entre los 134 aproximadamente. El precio me hizo un doble suelo en estos niveles, rompió al alza, nuevamente está sobre esta zona que fue resistencia, me está convirtiendo en soporte. En un momento estaba esperando que el precio hiciera un hombro cabeza a hombro invertido, pero con estos movimientos de esta semana se está formando más, tiene más parecido un doble suelo que un hombro cabeza a hombro. Entonces en este doble suelo, nuestro punto de activación sería más o menos sobre esta zona. En el momento que el precio me rompa este punto, podríamos entrar en compra. Como vemos acá en gráfico diario, resistencia, resistencia, soporte, nuevamente soporte y nuevamente soporte con esta mecha y esta vela. Cualquier entrada que hagamos en estos momentos, obviamente son entradas más arriesgadas, el precio puede llegar hasta acá, está muy cerca de esta resistencia, caer nuevamente y dar ahora sí un nuevo impulso. Si queremos simplemente esperar activaciones, proyección aproximadamente, una vez el precio rompa, más o menos hasta estos niveles, o nuevamente que el precio toque sus máximos o esta zona de resistencia. McDonald's. McDonald's en largo plazo también movimiento alcista. Vemos acá en el largo plazo del 2016, cada vez que el precio llega hasta estos niveles, el precio cae. No sería de extrañar que en el largo plazo nuevamente el precio toque estos niveles y caiga. En el llegado el momento que el precio llegue hasta estas zonas, en el largo plazo, ya sabemos que es una buena zona para tomar utilidades y vender si es el caso, para volver a entrar a comprar en un futuro. Vemos acá en el más corto plazo zonas muy fáciles de identificar en este par, con este activo, resistencia, cae, rompe resistencia, se me convierte en soporte, sube, resistencia nuevamente, rompe, me genera una nueva resistencia, esto que era resistencia se me convierte en soporte, rompe al alza, podríamos esperar que esto se me convirtiera en soporte, como ha venido mostrando el par. Que esto se me convierta en soporte y nuevamente encontrar entradas en compra, o si el precio de pronto rompe con más fuerza, que llegue más o menos hasta estos niveles, y en estos niveles estaríamos haciendo o nos confluiría con línea de tendencia alcista. El precio tendría una zona más importante de soporte sobre los 257 más o menos. Hacemos un Fibonacci de todo este último impulso. Más o menos que el precio pudiera llegar hasta los 255, 256, que fuera esta zona, sería mucho más atractivo comprar. Sería un Fibonacci más corto, el precio llega a los 71.8, 78.6, pero pues todavía tendría un poquito más de espacio para caer. Nike. Nike largo plazo tenía esta línea de tendencia muy fuerte. Miren, desde 2020, de la pandemia, cayó con COVID, empezó a subir, resistencia, rompió con muchísima fuerza, retroceso, resistencia, soporte, influyó perfectamente. Inclusive si ponemos un Fibonacci 61.8, perfecto. Intentó subir nuevamente, me generó máximos, o sea que me generó un nuevo alto más alto que este, y podría estar formando aquí, ya el precio rompió a la baja, este nivel. Si esta zona me vuelve a actuar como soporte, estaríamos formando más o menos un rango sobre estos niveles, esperando que me actúe como soporte nuevamente en estos 61, que me actúe como una consolidación
que me forme un doble suelo, podríamos esperar, y nuevamente esperar una entrada en compra. Lo relevante acá es esta línea de largo plazo, que cayó bastante fuerte. En este punto pudo haber iniciado nuevamente ese movimiento, cayó y me generó este gap. Voy a buscar qué sucedió en estas últimas semanas para que este precio cayera de esta manera. Listo. Por acá estoy averiguando, investigando y encontré esta noticia del 10 de enero, precisamente. 10 de enero, estos niveles. Miren el gap tan fuerte que dejó el precio. Entonces, entonces fue por esta noticia que encontré el día 10 que HSBC, que es un banco, bajó la calificación de Nike por la disminución de los ingresos pues, en China. Entonces, más que todo fue por eso que sucedió ese movimiento fuerte en este activo, en esta acción. Pero igualmente, ¿qué pasa? Miren que llegó a esta zona importante de soporte. Estamos cerca del 61.8. Me está dejando estas dos velas diarias. Vela con mecha en la parte baja, tipo doji libélula. Esta vela también puede ser entre una libélula y un martillo, más como libélula, el cuerpo de la vela está muy pequeño. Señales de que en esta zona, de todas maneras, hay mucha demanda de la acción. Entonces, ¿qué podríamos ver también? Que de pronto haga un retroceso hasta estos niveles primero y ya identificar si de pronto el precio sí se va a mantener sobre esta consolidación, sobre este rango, o en estos niveles identificar si al final esa baja calificación va a tener un efecto, una repercusión mucho mayor que genere que el precio empiece a caer mucho más, o si por el contrario simplemente es un ruido más del mercado y que el precio nuevamente siga subiendo. Pero entonces estas velas sí me dan señal de que esto puede suceder. Igualmente, hay que buscar mayores confirmaciones. Por último, Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett y Charlie Munger. Todo el mundo escucha de Warren Buffett, de que es uno del mejores, considerado el mejor inversionista de la historia. Unos los critican, otros no tanto, lo que sea, pero igual el man es un teso, pues al fin y al cabo, y con su acción y con su fondo, pues cada vez lo sigue rompiendo más y más. Pandemia. En la pandemia cayó un 30% aproximadamente. Recordemos que al inicio de la pandemia, Warren Buffett en su fondo tenía bastantes acciones de aerolíneas. Entonces, esto pues también repercutió bastante en su fondo, inclusive después de que había empezado la pandemia, volví compró acciones de las aerolíneas y la jugada no le salió muy bien, que digamos, pero al igual que todos, ha venido con una tendencia alcista demasiado fuerte. Vamos a ver el semanal, generando máximos históricos. Las últimas semanas estaba el precio en un rango bastante claro, entre los 295 y los $271 por acción, y ya hace un par de semanas el precio fue capaz de romper al alza. Yo esta operación la tenía abierta, basándome en el tamaño del rango, tenía la proyección. Estuve bastantes semanas en pérdida, pero al final el tiempo y el activo pues se recuperó y se cerró positiva la operación. El precio aquí con esta vela intentó romper con bastante fuerza y lo rechazó muy fuerte y empezó este movimiento a la baja, pero al final el precio respetó ese movimiento o esa tendencia que traía. Nuevo impulso,
identificar en qué momento el precio me empieza a mostrar señales de reversión. En el momento que el precio me empieza a enseñar señales de reversión, yo ya podré trazar mi Fibonacci. Suponiendo que este es el techo del movimiento y que en este punto el precio empieza a retroceder, esa zona se confluiría perfectamente con el 61.8. Entonces que el precio me hiciera un retroceso hasta estos niveles para seguir buscando compras a largo plazo. En ese momento ya no entraría en este activo, ya ha subido mucho, ya rompió máximos nuevamente, o sea que lo más probable es que sobre esta zona o un poco más arriba, de ser el caso, vuelva los inversionistas que hicieron todos estos movimientos, tomen utilidades, empiecen a distribuir la acción, nuevamente empieza a caer y empieza nuevamente a acumular y se genere un nuevo ciclo alcista. Entonces, listo, esto es lo que veo en el tema acciones, en el tema índices. Espero les sirva bastante. Ya recuerden que es más que todo educativo, de análisis técnico, cómo miramos los gráficos, cómo podemos analizar zonas, identificar zonas, qué podemos esperar en estos movimientos. Entonces, espero que les sirva bastante, como les digo, que tengan una excelente semana y les estaré compartiendo más actualizaciones por medio del canal de YouTube cuando sea pertinente. Chao, chao.